Buenos días, nosotros somos el equipo 1 que está conformado por Alma Álvarez, Brenda Borbón, David Chávez, Patricia Chávez y Jesús David Coronado. Y les vamos a hablar sobre el régimen de incorporación fiscal. Introducción. No obstante, a continuación en el presente documento veremos información acerca de algunos de estos artículos, comenzando y tomando como referencia principalmente el capítulo 2, sección 2 del régimen de incorporación fiscal del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentando así en primer aspecto los antecedentes de este régimen y de esta forma también hablando primordialmente de los artículos que van desde el 111 hasta el 113 de la respectiva ley. Antecedentes. La baja recaudación en México se puede explicar en parte por los problemas para cobrar los impuestos existentes. La causa de esta baja eficacia obedece a múltiples razones. Una de ellas es la evasión de un producto de complejidad técnica del marco jurídico y la falta de cultura tributaria, lo que en consecuencia dificulta la inversión de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico y financiamiento en programas destinados a mejorar el bienestar de la población. Artículo 111. Los contribuyentes a las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan la cantidad de 2 millones de pesos. Los contribuyentes también, por otra parte, podrán aplicar la opción establecida en este título las personas físicas que realizan actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales se realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna. En este artículo no podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección. 1. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley, o cuando exista vinculación en términos del citado del artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección, a excepción de los siguientes. A. Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el título 3 de esta ley. B. Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales que se refiere al título 79 de la fracción 13 de la presente ley. Aun cuando reciban de dichas personas morales intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por intereses y por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo en su conjunto no exceda de 2 millones de pesos. Y los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en términos del título 2 de esta ley, siempre que estos no perciban ingresos de las personas morales a los que pertenecen. Fracción número 2. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes, personas físicas para la compra-venta de casa, habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora y o venta de las casas, habitación, vivienda. Fracción número 3. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refieren este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, conciliación y o distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan el 30% de sus ingresos totales. De las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de espectáculo, públicos y franquiciarios. También tenemos la fracción 5, que son los contribuyentes que realizan actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. Fracción 6. Las personas físicas que presten servicios o enajen bienes por Internet a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a estas,
que se refieran a la sección 3 de este capítulo únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. Cálculo del impuesto, deducciones y aplicaciones de tarifa. Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar del día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Mediante declaración presentarán a través del sistema que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de internet. Para la determinación de la renta gravable en material de participación de los trabajadores en las utilidades de empresa. Los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables la cantidad que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 10 del artículo 28 de esta ley. A la utilidad fiscal que se obtenga, conforme el sexto párrafo de este artículo, se aplicará la siguiente tarifa bimestral, el cual tiene límite inferior, límite superior, cuenta fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En esta tarifa se actualizarán los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta ley. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta sección, conforme a lo siguiente, que viene la siguiente tabla. No podrá deducirse crédito o rebaja algún concepto de exenciones o subsidios. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta sección solo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma durante un máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. Cálculo del PTU. La base del reparto de utilidades a trabajadores sería 446,500 pesos, cantidad que es la sumatoria de las utilidades fiscales de los 6 bimestres del año, que ahí tienen la tabla, la suma no. La cantidad de 446,500 se divide entre el número de trabajadores. Entonces, si el número de trabajadores son más de 30, da igual a 14,883.33 por cada de los trabajadores. Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Primero, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Segundo, conservar comprobantes que reúnen requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Tercero, registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. Cuarto, entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Quinto, efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior a 5,000, mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente e instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Las autoridades fiscales podrán liberar la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción. 6. Presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde al pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta sección. 7. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del capítulo 1 del título 4 de esta ley, conforme a las disposiciones previstas a la misma en su reglamento. 8. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en esta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo sexto del artículo 111 de esta ley. Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta sección, cambien de opción,
deberán a partir de la fecha del cambio cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente. Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes que se trate excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 o cuando se presente cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción 8 de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta sección y deberá realizarlo en los términos de la presente ley en el régimen correspondiente. Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Los contribuyentes que tributen en los términos de esta sección y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o zonas rurales y sin servicios de Internet podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones. Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquiriente no podrá tributar en esta sección, debiendo hacerlo en el régimen que le corresponda conforme a esta ley. Investigación sobre la vigencia del presente régimen. El plazo de permanencia es de máximo 10 años. Una vez concluido, debes tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales para personas físicas. Investigación sobre cuál es el régimen que lo sustituirá. El Servicio de Administración Tributaria propone que en el paquete económico de 2022 el nuevo régimen simplificado de confianza y que de aprobarse la iniciativa sustituirá al régimen de incorporación fiscal. Investigación sobre cuál será la principal función en la cual se aplicará. El régimen simplificado de confianza está pensado para facilitar el pago de impuestos de aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa. El proceso actual desincentiva el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas, por lo que prevé que los contribuyentes no requieren terceros, el uso de CFDI como eje principal, entre otros. Investigación sobre cuáles serán sus beneficios. Además de esto, los contribuyentes que atributen en este nuevo régimen obtendrán beneficios como las facturas que emiten podrán participar en los sorteos que determine el SAT, podrán participar en los remates que lleva a cabo el SAT, no presentarán declaraciones informativas y también no deberán llevar contabilidad electrónica. Bueno, aquí les presentamos un ejemplo de un caso práctico del régimen de incorporación fiscal. Y aquí les vamos a explicar de manera breve este caso. Dice que tenemos un total de ingresos de 250,000. Este total de ingresos se saca bimestral. O sea que en este régimen no lo hacemos mensual, sino cada 2 meses. Y nos dice aquí que son 2 años de tributar en el régimen de incorporación fiscal. Después le restamos las deducciones indispensables, los activos y una utilidad negativa que tengamos en el ejercicio anterior. Y eso nos da igual a la utilidad del bimestre. Y ya para el cálculo del ICR sabemos que tenemos que sacar una base gravable. La base gravable es la cantidad que a partir de esa vas a empezar a quitarle el excedente, le vas a sacar el porcentaje y le vas a sumar la cuota fija. Bueno, entonces el excedente, el límite a la base gravable se le resta el límite inferior, que es igual a 166,666.67 y nos da igual al excedente por el límite inferior. Eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje. Estas cantidades las sacamos de las tablas que vimos al principio de la presentación. Ya después de sacar el porcentaje de la cantidad del excedente, a eso le vamos a sumar la cuota fija y eso nos da el ISR correspondiente al bimestre. Después que tenemos el ISR correspondiente al bimestre, le vamos a disminuir el porcentaje de los años que tenemos tributando en el RIF, que también está en una de las tablas que se nos mostraron al principio de la presentación. Ya después que le saquemos el porcentaje a la cantidad, eso nos da el ISR a pagar bimestral. En este caso es de enero-febrero. Y como conclusión, tras el análisis constituido durante el antecedente de este informe, pudimos llegar a la conclusión como equipo que esos artículos son de suma importancia para poder llevar a cabo esta ley y aprender a calcular el ISR, puesto que cada uno de ellos nos hablan desde los contribuyentes que se refieren a la sección marcada, los cuales efectuarán pagos correspondientes a cuenta del impuesto del ejercicio del régimen de incorporación fiscal. Aquí presentamos las referencias de donde sacamos la información de nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Esto es todo por nuestra parte.